Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales, compartiendo con ustedes la lectura del libro Los Generales de Dios, los Misioneros. En este audio voy a dar lectura a la biografía del misionero David Livingstone, el misionero más grande de África. Espero esta lectura tan apasionante pueda serles de aprendizaje y de ánimo a sus vidas. Dice así: el grito resonó y se hizo eco en la aldea africana. Tau, tau, león, león. El peligro volvía a estar al acecho. Armados con lanzas, los nativos de Baglata corrieron hacia la cima de la colina, pero encontraron que de su pequeño rebaño de ovejas solo quedaban masas ensangrentadas y dispersas. Era el mediodía, pero los leones no tenían nada que temer y atacaban a plena luz. En respuesta a los gritos, David Livingstone tomó su rifle y corrió, cruzando los prados de hierbas crecidas de la misión de Mabotsa. Con sus lanzas, los nativos se habían abierto paso hasta descubrir el lugar que había escogido el enorme león y se dispersaron con cautela a rodearlo, con el fin de matarlo. Con su rifle, David podría actuar como resguardo en caso de que fallaran sus lanzas. De repente, los Baglata entraron en pánico, porque temieron que, según su leyenda, el león pudiera estar embrujado. Al percibir el miedo de los cazadores, el animal se levantó y de un salto traspasó el círculo que habían formado para huir y ocultarse en medio de la vegetación. David emprendió su regreso hasta la misión, pero en un momento oyó algo que se movía entre los arbustos que acababa de pasar. Al girar hacia la izquierda, volvió a oír el grito aterrado: ¡Tau! El gigantesco león estaba agazapado a tan solo unos pasos de distancia y con la cola erecta se disponía a atacar lleno de furia. David levantó el rifle y puso el dedo en el gatillo. Disparó. El león retrocedió, gimiendo de dolor. ¡Le ha dado! ¡Le ha dado!, gritaban los nativos mientras se acercaban corriendo hacia donde estaba el misionero. Esperen, voy a cargar el rifle de nuevo, dijo David mientras metía la bala en la recámara. El enfurecido león se le tiró encima de un salto y aprisionó el hombro de David entre sus potentes mandíbulas. Su peso hizo que el misionero cayera, tumbado violentamente. David describiría luego: su horrible gruñido resonaba junto a mi oído y me sacudió como lo haría un perro cuando caza una rata. El impacto me dejó estupefacto, tal como le sucede al ratón cuando siente que el gato lo ha atrapado. Livingstone vio más de lo que sintió, que los dientes del león le rasgaban la carne del hombro. Era como si estuviese atrapado en un sueño, en donde yo no sentía ni dolor ni terror, aunque sí estaba consciente de todo lo que sucedía. Las sacudidas que me daba el león acumularon mi miedo y no sentí terror alguno al mirar a la bestia que me atacaba. Era como si por misericordiosa provisión nuestro benevolente Creador menguara el dolor de la muerte. Uno de los nativos que dirigía la escuela de la aldea levantó el rifle y le disparó al león desde cerca. El animal entonces saltó para atacar a su segunda víctima y clavó sus colmillos en el muslo de este hombre. Y entonces el animal cayó muerto. Todos sobrevivimos al ataque del león, murmuró David antes de desmayarse. Ese día pasó algo sobrenatural en el espíritu de David Livingstone. Su hombro y su brazo quedaron con cicatrices permanentes, pero fue un milagro que sobreviviera. Desde ese día, Livingstone no tuvo nunca más miedo mientras exploraba el salvaje interior de la tierra que había adoptado como hogar, porque tenía la certeza de que Dios lo mantendría con vida mientras tuviera una obra en mente para que él llevara a cabo
en ese lugar. Del mismo modo, cada uno de los grandes líderes tiene un conocimiento interior de que Dios le concederá vivir hasta que haya cumplido su destino en Cristo. Ese conocimiento interior se mantuvo inconmovible en David Livingstone, allí donde no ha pisado hombre alguno. Dios, envíame donde sea, pero ven conmigo. Dame la carga que quieras, pero sosténme siempre. Y corta todos los lazos de mi corazón, con excepción del que me ata a ti. David Livingstone. David Livingstone es célebre por haber sido el más famoso de los exploradores británicos del siglo XIX. Su papel heroico como misionero explorador ha dejado asombrosos resultados en el mapa geográfico del interior de África. Durante su vida fue honrado como misionero, pionero, botánico y médico reconocido como uno de los más exitosos exploradores de la historia por las sociedades geográficas de la Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos y Viena. Es que la historia destaca sus hazañas, no solo porque fue el primer europeo que recorrió más de 63,000 kilómetros en África, abriendo senderos en el corazón del continente, sino porque lo hizo casi todo a pie y sin conocimiento previo de lo que había oculto en ese vasto páramo. No temía a lo desconocido y su tenacidad para cumplir con la tarea que tuviese por delante jamás se daba por vencido. En el siglo XIX, el interior de África estaba envuelto en un manto de misterio. Los mapas europeos de África Central todavía tenían grandes áreas en blanco. Con su sextante y su telescopio, Livingstone midió y dejó registro de la posición de cada una de las aldeas, los ríos, las montañas, las cascadas, los valles que encontraba a su paso. Debió enfrentarse a leones, cocodrilos, caníbales, traficantes de esclavos, malaria, sincentería y acecho de muerte. Durante 30 años fue Dios quien lo guió y protegió, quien le reveló los más profundos secretos de África a este seguidor de Cristo que avanzaba con el fin de abrir el corazón del continente al Evangelio. El fin de la exploración geográfica es el inicio del emprendimiento misionero, solía decir. En el siglo XIX, el interior de África estaba envuelto en un manto de misterio. Los mapas europeos de África Central todavía tenían grandes áreas en blanco. Sus contemporáneos a menudo lo consideraban un misionero controversial porque no era el típico mensajero del Evangelio, aunque se dedicaba a abrir a África para recibir a Cristo. Hubo quienes luego acusaron a Livingstone de haber tenido solo un único converso sincero y real y no reconocieron los millones que conocieron a Cristo una vez terminada su tarea de explorador. Su objetivo inicial de hacer que los nativos llegaran a Cristo se vio reemplazado por el insaciable deseo de explorar y revelar el interior de África a fin de abrir esa tierra al Evangelio y a la civilización. Livingstone dependía de la guía de Dios y fue uno de los generales misioneros que dedicó su vida a 3 conceptos que comienzan con la letra C: cristianismo, civilización y comercio. Estaba convencido de que la promoción de estos 3 objetivos llevaría en una última instancia a África hasta el conocimiento de Cristo y había decidido lograrlo costara lo que costara. Su motor imparable se basa en la misma visión que tenía el apóstol Pablo, que nos dice en Romanos 15:20: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Su labor en África fue una semilla que él plantó y que luego otros regaron. Por la gracia de Dios sucedió
que ello más tarde resultaría en las cruzadas de evangelización que hoy vemos en África, donde millones de personas se entregan a Cristo y se establecen las grandes iglesias africanas del siglo XXI. Condado de Escocia. David Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en la ciudad industrial de Blytyre, a unos 12 kilómetros de Glasgow, en Escocia. Era el segundo de los 7 hijos que tuvieron Neil y Agnes Livingstone. La familia vivía en un apartamento de un solo ambiente, una vivienda por la que pagaban renta porque eran pobres. Pero cuando David tenía 10 años, sus días comenzaban a las 5 de la mañana para las oraciones matinales. Luego, a su hermano mayor John, junto a su hermano mayor John, iba a trabajar en las hiladerías de algodón de su localidad. Trabajaban allí, de pie bajo las máquinas de hilar, recogiendo del suelo las hebras de algodón que caían cuando las fibras se rompían. Con una parte de sus salarios, los hermanos ayudaban a sostener la familia. Tras el largo día de trabajo, los obreros que así lo deseaban asistían a la escuela por las noches de 8 de la noche a 10 de la noche. David Livingstone sentía pasión por aprender. A pesar de su agotamiento, asistía a la escuela todas las noches. No había mayor deseo para él que estudiarlo todo, desde el insecto más pequeño hasta la máquina más compleja. Destinó el salario de su primera semana en la hiladería a la compra de un libro de gramática de latín y lo apoyaba abierto contra alguna parte de la máquina para leer un poco cada vez que lograba tener un momento libre. Cuando David tenía 19 años, sucedieron 2 cosas que cambiaron su mundo. Tras 9 años de trabajo, finalmente lo ascendieron como operador de las máquinas de hilar, y eso significaba que ganaría más dinero. Lo segundo y lo más importante fue que tanto él como su familia dejaron la autoritaria Iglesia de Escocia para asistir a una iglesia congregacional independiente. Por primera vez David oyó allí el mensaje de salvación en Cristo solo por la fe y no basada en la conducta perfecta. Aceptó el regalo de la salvación que Cristo ofrece y eso hizo de él un creyente que luego escribió: vi que tenía el deber y el incalculable privilegio de aceptar de inmediato la salvación por medio de Cristo, de creer en humildad que por su soberana misericordia y gracia pude hacerlo para su gloria. La ciencia y Dios. Lo más fascinante del mundo de David Livingstone era la ciencia y también la naturaleza. La ciencia encendía las llamas de su imaginación. Era lamentable que tuviera que leer sus libros de botánica y química en secreto, porque su padre se oponía firmemente a ese conocimiento. Es que estaba convencido de que la ciencia aleja al cristiano de Dios. David sentía culpa y sufría, pero entonces leyó La filosofía de un estado futuro, escrito por el Dr. Thomas Dick, un astrónomo cristiano escocés del siglo XVIII. Tanto la ciencia como la creación vienen de Dios, afirma el autor. El estudio de su mundo atraerá al cristiano más cerca de Jesucristo. Este libro se convirtió en la mayor influencia en la vida de David Livingstone, después de la Biblia, claro. ¿Cómo podría lograr que su padre entendiera esto? Un domingo por la mañana, en que la familia Livingstone se hallaba ocupando uno de los bancos de la iglesia, el pastor le leyó a la congregación una carta del doctor Charles Gutzfladt, un misionero alemán que en China, decía Charles, rogaba a los cristianos europeos que consideraran la opción de convertirse en misioneros médicos para llevar al pueblo chino tanto la salud física como la salvación espiritual. David no cabía en sí del entusiasmo que tenía.
Allí la combinación perfecta de Dios y de la ciencia en estas dos tareas, la salud física y la salvación espiritual llevada a otros. Era la respuesta a un sueño. Sería misionero médico. Tras oír la carta, su padre admitió de buena gana que Jesús podría usar incluso la ciencia para llegar a los perdidos y le dio su bendición a David para que pudiera ir tras su sueño de estudiar medicina. Livingstone le aseguró a su padre: deseo mostrar mi apego a la causa de aquel que murió por mí, dedicando mi vida a su servicio. David había oído hablar del llamado de Dios, pero ¿cómo pasaría de las máquinas de hilar en Escocia al campo misionero en China? Solamente Dios podría contestar esa pregunta. Calculó los gastos que tenía considerando su salario, que había aumentado un poco de tiempo atrás, sus obligaciones familiares y el costo de estudiar en la Universidad Anderson en la cercana Glasgow, y si ahorraba cada penique que pudiera apartar en 3 años, habría sumado las 12 libras que necesitaba para sus estudios. Con la determinación que definió toda su vida, David hizo justamente eso, y 3 años después, logrando ya su objetivo, recorrió a pie los 12 kilómetros que le separaban de Glasgow, donde daría inicio a sus estudios de medicina. Su cerebro absorbería el conocimiento como si fuese una esponja. Por eso, en septiembre de 1838, y en solo 2 años, David completó sus estudios. Como se había destacado en todas las clases, la universidad le ofreció un puesto de profesor y de astronómico, salario de $200 al año. Sin embargo, David lo rechazaría porque sabía que su destino estaba en las tierras, en donde no se conocía el Evangelio desde hace ya demasiado tiempo. El humo de miles de aldeas. El joven escocés debió hacer la siguiente parada en la ebullición y activa ciudad de Londres. Allí David se presentó como candidato a un puesto de misionero en la Sociedad Misionera de Londres, LMS por sus siglas en inglés. Era una sociedad no denominacional. Lo aceptaron, pero justo cuando iniciaba sus preparativos para servir en China, sus planes de ser misionero se vieron frustrados de repente. La Compañía Británica de las Indias Orientales había estado vendiendo opio de India en China, y como resultado se habían vuelto adictos miles de chinos y chinas. Cuando el gobierno chino exigió que la Compañía de las Indias Orientales dejara de vender opio de inmediato, los británicos se negaron porque no querían renunciar a las exorbitantes ganancias. Como resultado del conflicto se desató la primera guerra de opio en China. Entrar en el país en ese momento habría equivalido a un suicidio. Livingstone no perdió el ánimo y pidió a Dios que le abriera otra puerta. Una noche del otoño de 1840, David hizo una pausa en sus estudios de misionero para asistir a una reunión de la Sociedad para la Civilización de África en el Salón Exeter de Londres. El príncipe Alberto, joven esposo de la reina Victoria, daría su primer discurso ante el público británico. El discurso que seguía estaba cargado de el señor Thomas Buxton, miembro del Parlamento y feroz defensor del abolicionismo, que creía que el arma de doble filo que acabaría con la esclavitud era la presentación conjunta del cristianismo y el comercio al pueblo de África. Mucha gente pensaba que la esclavitud humana era un mundo malvado para hacer dinero, pero también lo veían como un camino fácil para obtener ganancias. El continente africano tenía otros productos para vender al mundo y no solamente esclavos, pero los nativos de allí no conocían esos mercados. Así que este plan de 2 caras, brindar el conocimiento de Cristo y el comercio, se convirtió para Livingstone en la misión de su vida. La misma disertación de esa noche era la de Robert Moffat, célebre misionero de esta agencia. Era un hombre mayor que tenía una larga barba blanca. Livingstone lo escuchaba fascinado. Moffat habló con pasión sobre sus 20 años junto a los nativos de Sudáfrica.
A veces, en el sol de la mañana, he visto el humo de miles de aldeas en las que jamás ha puesto pie ningún misionero. Esa noche fue un punto de inflexión para David Livingstone, porque en su interior se encendió un fuego que ardía por África y que no se apagaría hasta que exhalara su último aliento. Décadas más tarde, es para nosotros un recordatorio de que jamás sabemos hasta dónde y a quién podrían alcanzar nuestras palabras. Animémonos y hablemos con el corazón y la mente sin guardarnos nada. Y demos gracias a Dios porque las sentidas palabras de Robert Moffat inspiraron y movieron a David Livingstone para que respondiera al llamado de ir a África. África, la tumba del hombre blanco. Con el corazón galopando de entusiasmo, Livingstone le escribió a la Sociedad Misionera de Londres pidiendo que lo enviasen a África como misionero médico. La Junta aceptó de inmediato y fue asignado a la misión Kuruman de Robert Moffat en Sudáfrica, a 975 kilómetros de la ciudad del Cabo. David no cabía de alegría y volvió enseguida a Escocia para pasar un día con su familia antes de partir desde Inglaterra. Sus padres, Neil y Agnes Livingstone, se sentían orgullosos del compromiso de su hijo para servir a Cristo, pero les partía el corazón el saber que se iría tan lejos a ese continente que muchos llamaban la tumba del hombre blanco. A las 5 de la mañana del siguiente día, David oró junto a su familia por última vez, basándose en un pasaje favorito de las Escrituras, en el Salmo 121, versículos 5 al 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nellie Livingstone recorrió con su hijo por última vez los 12 kilómetros hasta Glasgow. A los pocos días, el 8 de diciembre de 1840, David estaba a bordo del George. El velero navegaría con destino a Sudáfrica y la aventura que superaba todo lo que él pudiera haberse imaginado. La promesa de Dios de que llevara en su corazón: estaré con ustedes. Mateo 28:20. En su diario, David Livingstone escribió: esta es una promesa en la que puedo confiar porque es la palabra de un caballero de honor. Nada de esperas, exploremos ya. David pasó 3 meses en el alta mar y llegó a la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. A comienzos de marzo de 1841 permaneció allí solo lo suficiente como para comprar 4 carretas y 12 bueyes con el fin de recorrer los más de 900 kilómetros de distancia hasta la misión de Moffat en Kuruman. Con él viajaba otro misionero, William Ross, junto con su esposa. Cuando llegó a Kuruman, David estaba preparado para comenzar con la obra de su vida, pero lo desilusionó enterarse que Robert Moffat y su familia todavía estaban de licencia en Inglaterra, sin fecha confirmada para su regreso. Kuruman era una bella estación de misión con vegetación exuberante y casas de adobe con techos bajos. Ya había 2 misioneros en la estación y vivían allí centenas de nativos africanos. Livingstone, sin embargo, estaba ansioso por poner manos a la obra. ¿En qué ocuparían su tiempo 4 misioneros si con 2 bastaba para lo que hacía falta? Él quería empezar a descubrir esas miles de aldeas que había hacia el norte. David convenció a uno de los misioneros, Roger Edwards, de que viajara con él hacia esa zona,
Y el 24 de septiembre de 1841, 2 meses después de haber llegado a Kuruman, David Livingstone dio inicio a su primera expedición al interior del África en carretas tiradas por bueyes. Cuando llegaron a la aldea más cercana de la tribu de Badglata, Livingstone y Edwards empezaron a oír que las mujeres daban gritos de advertencia desde los campos. Los varones de la aldea acudieron con sus lanzas en alto y se acercaron a la carreta de Livingstone con curiosidad, más que con la intención de atacar. El guía e intérprete nativo que acompañaba al misionero, Pomaré, le ofreció regalos y cuentas de colores al cacique. Cuando los nativos buscaron hacer algún trueque para quedarse con los rifles, David ingeniosamente desvió su atención hacia su espejo. Al verse reflejados, los aldeanos quedaron locos de entusiasmo y con gusto les dieron la bienvenida a los misioneros para que entrasen en su campamento. Descubrieron luego que David era un suman blanco, médico, y entonces le trajeron a sus enfermos. Durante días repartió medicamento y aplicó cataplasmas. Fue una primera experiencia muy prometedora. Verificaba su brújula cada vez que podía durante el viaje y llevaba una bitácora donde anotaba su ubicación. Mantuvo esa rutina desde el principio y a lo largo de toda su vida. Entusiasmados porque le resultaba tan fácil la apertura de estos lugares nuevos, David Livingstone y Edwards prosiguieron hacia el norte, hacia la aldea de los Bagwai, y el cacique Sechelé. Este cacique se convertiría en uno de los mejores aliados de Livingstone y fue su converso más comprometido en África. Al pasar varias semanas con el pueblo de Bagwai, David fue aprendiendo la lengua bantú. Los jóvenes misioneros iniciaron su viaje de regreso de Kuruman con una sensación de victoria y llegaron en la Navidad de 1841. Moffat todavía no había regresado. Bien, hasta aquí la lectura de la biografía de David Livingstone. Esta es una primera parte. En el siguiente audio continuaremos escuchando más acerca de este misionero en África, David Livingstone. Espero haya sido de bendición esta lectura en lo que llevamos de esta biografía. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.